y damos gracias a Dios por este tiempo tan lindo que Él nos permite vivir en su presencia. Siempre que adoramos al Señor, siempre que nos juntamos para celebrar su nombre, estamos cumpliendo con la voluntad divina, te estás fortaleciendo en el Señor y esa es una parte esencial en la vida de la Iglesia y de todo hijo de Dios. En esta noche me gustaría poder hablar acerca de un tema que seguramente nosotros hemos sido de alguna forma víctimas y victimarios. A ver si está ahí, ponemos el título. Y mientras ponemos el título, yo le voy a hacer la pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez fueron engañados? Poquitos. Hago de nuevo la pregunta. Yo necesito tener un feedback porque si no de acá me desoriento. ¿Cuántos fueron engañados alguna vez? Y ahora le voy a hacer otra pregunta. Y esta es un poquito más brava. Necesito que usted sea sincero. ¿Cuántas veces usted, de alguna manera o de la otra, engañó a alguien? Muy bien. Y pregunta que hago también. ¿Puede ser por esas casualidades que tal vez arrastremos alguna consecuencia de ese engaño y que nos cueste tal vez sacárnoslo un poquito de encima? Porque a veces cuando somos engañados sufrimos consecuencias y a veces esas consecuencias nos cuestan quitarlas de nuestras espaldas y vivimos con eso encima. ¿Le ha pasado a alguien también esto? Vamos a hablar hoy un poquito acerca del engaño y vamos a tratar de poder entender este criterio porque es esencial para la vida y para el desarrollo sano de nuestro carácter espiritual. Cuando nosotros hablamos de engaño, de alguna manera estamos hablando de una realidad que está en nuestra naturaleza y una realidad espiritual también. El príncipe de este mundo, que tiene el control sobre este mundo, que es padre de mentira, que es engañador, dice la palabra de Dios que tiene sumido al mundo entero, ¿en qué? En el engaño. El libro de Apocalipsis, una vez que todos los sucesos terminan, declara que el enemigo justamente engañó al mundo entero durante todo el tiempo hasta que el juicio final es consumado. Ahora bien, ¿cómo sucede la dinámica un poquito del engaño? Bueno, esto tiene que ver en cómo nosotros percibimos las cosas. Generalmente no percibimos las cosas de la manera correcta. Tenemos una mala percepción de las cosas. Le doy un ejemplo. Una persona de ojos claros, esos ojos transparentes. Yo me acuerdo de mi abuela, ¿no? Cada vez que veía una persona así decía, ¡ay, esa es un alma buena! Porque uno puede ver adentro de su alma. Eso es como ella la percibía. Pero no necesariamente una persona de ojos claros es un alma buena. Una persona de ojos oscuros. ¡Ay, ese cuando te mira! ¿No? Porque tiene ojos oscuros. No necesariamente una persona de ojos oscuros es una mala persona. Es la manera en la que nosotros percibimos las cosas, las que dejamos asentadas como reales. Y ahí tenemos un gran problema con respecto al engaño. Te doy otro ejemplo.
Cuando uno va a comprar un auto, generalmente, ¿qué es lo que pasa? Nunca tiene el dinero adecuado para el auto que quiere comprar. Siempre le falta un poquito, ¿no? Y quiere un modelo y no llega con lo que tiene. Y busca el gran milagro que a veces se da, generalmente no, pero a veces se da. Vamos a tomar siempre las dos excepciones. Pero uno siempre quiere ese modelo que no llega. Y con lo que llega algo que no le gusta, la verdad, no quiere eso. Pero por ahí aparece la oportunidad de que uno puede o tiene el dinero para el auto que le gusta, y el auto que le gusta es flamante, está hermoso. Pero hay algo que no cierra. Pero ves la oportunidad. Y el auto está bien y está lindo y está bonito y está precioso y tenés lo que hace falta. Y por ahí te viene el mecánico, amigo, ese viste que no se casa con nadie, ¿y qué te dice del auto? Lo mira, ¿no? No, dice, a este le pegaron un golpe que lo dejaron hecho una B corta, este está todo arreglado. Y este si le golpeas un poquito las puertas se cae todo, es masilla. A ver, prendeme el auto, dice, ¿no? Y prendés el auto, suena y es una batería, no el motor. No, esto está disfrazado, si te compras esto. Pero la persona que percibió del auto, es lo que quiere y no quiere escuchar a este mecánico. Y siempre aparece un amigo del vendedor o alguien. No, mirá, yo lo conozco, el auto anda bien, ¿eh? Viste que a veces cuando vos querés comprar un auto, mandan a algunos amigos que aparezcan así, o que dice que también lo quiere comprar, ¿no? Bueno, y aparece y dice, no, el auto es bueno, mirá que yo lo conozco, es bueno. ¿Y qué es lo que vos hacés? Tenés tantas ganas de comprar ese auto que en vez de escuchar el consejo del mecánico correcto, escuchás el consejo del amigo del que lo vende y te lo compraste. Y después cuando te lo compraste, ¿qué pasó? Tenés un dolor de cabeza tremendo. ¿Por qué te hago toda esta ilustración? Porque te quiero mostrar la dinámica del engaño. No solamente el engaño está en la persona que lo vende, sino el engaño también está en vos. Porque vos percibís las cosas ¿desde qué lado? Desde la conveniencia y desde el placer. De esa manera nosotros concibimos las cosas y de esa manera no solamente somos propensos al engaño, sino también que nos engañamos a nosotros mismos. Este mecánico conocía la verdad de las cosas que los demás no podían ver. Y la manera correcta de moverse era creer en la verdad de este mecánico y no creer en lo que mis sentidos estaban percibiendo. En el andar cristiano es exactamente lo mismo. ¿Por qué a veces nos movemos de manera débil? Porque vivimos por lo que interpretamos, vivimos por lo que nosotros consideramos y no vivimos por la palabra de Dios. Entonces no vemos lo que está escondido, no vemos lo que hay por delante y el enemigo se encarga de inflamar la realidad que percibimos con el firme propósito ¿de qué? De corrernos de la voluntad de Dios. El Hijo de Dios no camina por vista, sino camina por fe. ¿Qué quiere decir? El Hijo de Dios no se deja llevar por lo que ve, se deja llevar por lo que Dios dice. Y por lo que Dios dice, camina y atraviesa todos los procesos de fe que lo hacen esperar, que lo hacen tener paciencia, hasta que finalmente Dios cumple su palabra. ¿Qué pasa con la vida de José? Dice la palabra de Dios, cuando se cumplió el tiempo, ¿no? El dicho, o hasta que se cumplió el tiempo, el dicho de Jehová lo probó. Y cuán a menudo nosotros renunciamos antes de tiempo porque nuestros sentidos dicen, esto es, pero la realidad que nos llevamos un fiasco a casa como ese auto que no funciona y que después es un dolor de cabeza. Digo este ejemplo sencillo para entender cómo funciona de alguna manera la dinámica del engaño y por qué nosotros tan fácilmente somos engañados. Tenemos que entender que hay una realidad espiritual que es el enemigo de nuestras almas y es por medio del engaño que el enemigo de nuestras almas lo que quiere es separarnos de la verdad. Esto lo vemos en la palabra de Dios desde que inicia la palabra de Dios hasta que termina la palabra de Dios. El primer hombre es engañado. A Cristo se lo intenta engañar. La iglesia es advertida que va a ser engañada y en Apocalipsis declara el engaño del enemigo durante todo
todos los tiempos. El hombre caído vive engañado, cree que está vivo y está muerto. El hombre con Dios en el corazón vive en la verdad. Entonces, el enemigo no lo tiene sujeto, no lo tiene esclavo, pero sí va a intentar engañarlo para que el hombre se separe de la verdad y de esa manera el enemigo pueda detener la obra de Dios en tu vida y a través de tu vida. Para esto el enemigo va a usar el engaño. Por eso, iglesia, es tan importante en el tiempo presente que estamos viviendo que, como dice el apóstol Pablo, aprendamos a renovarnos en el espíritu de la mente y entender de una vez por todas que las cosas no son por cómo nosotros las percibimos o no son completas. Es preferible creer la palabra de Dios antes que darle crédito a nuestros sentidos, porque nuestros sentidos no perciben de manera completa. ¿Cuántas veces diste por hecho las cosas y las cosas nunca funcionaron? ¿Cuántas veces te la jugaste por lo que veías y creías y cuando te acercaste más te diste cuenta que no era así? Por eso es tan importante que el Hijo de Dios aprenda a caminar una vida en comunión con Cristo. El Espíritu Santo de Dios, Cristo es un Dios vivo que habla a la persona. Si nosotros cada situación la llevamos a los pies de Cristo y preguntamos, rara vez vamos a ser engañados. Y el problema más difícil o más renuente de ser engañados es cuando nos creemos que la tenemos clara. Venimos hablando un poquito de qué personaje, a ver si usted me sabe decir. De Josué. Ya conocimos con Josué la toma de Jericó, conocimos con Josué la derrota y la victoria de Jaí, y hoy vamos a conocer de Josué una derrota nueva que tiene Josué, pero no la tiene en el campo de batalla, la tiene a través del engaño. Y vamos a ver en la historia de este hombre de Dios, como venimos diciendo siempre, cómo los mismos principios que actuaron en esa época en batallas físicas, hoy actúan en nuestra vida en batallas espirituales. Seamos sabios para poder extraer estos principios para nuestra vida y despertémonos de la distracción para que el enemigo no nos engañe. Amén. Abrimos la palabra de Dios en el libro de Josué capítulo 9 y vamos a leer del versículo 3 al versículo 15. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jaí, usaron de astucia. Presta atención a esta palabra. ¿De qué usaron? Pues fueron y se fingieron. Otra palabra. Astutos, fingen. Embajadores tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino, rotos, remendados, zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierras muy lejanas, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos son los gabaonitas: quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quién sois vosotros y de dónde venís? Ellos respondieron: tus siervos han venido nuevamente de tierras lejanas por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, a Og, rey de Basán, y que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidle: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras cosas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso.
Estos cueros de vino también los llenamos, nuevos, helos aquí, ya rotos también, estos nuestros vestidos, nuestros zapatos, están viejos a causa de lo largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Por favor, yo no soy de decir repitan, pero esto sí repítanlo. ¿Qué fue lo que no hicieron? ¿Sabés por qué nos equivocamos a veces? ¿Sabés de qué tenés que tener temor de Dios? Cada vez menos, che. Y 15 dice, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Hasta ahí la palabra de Dios. El pueblo de Dios tenía el mandamiento de que en el momento que ellos entraran en la tierra prometida no podían hacer alianzas con los demás pueblos de la tierra. Y había una razón para ello. Este pueblo era un pueblo con una naturaleza diferente, un propósito diferente y una vida diferente, como lo sos vos. Vos sos un pueblo escogido de parte de Dios, sos un justo que ha de caminar por fe y no por vista en este tiempo. Y hacer alianzas con personas que no pertenecen a la fe es complicado. ¿Por qué razón? Porque pesa más la influencia que la persona pueda llegar a tener sobre tu vida que la que vos vas a tener sobre ella. Y te doy un ejemplo. Vos hacés una sociedad con una persona que no lo tiene a Cristo en el corazón. Vos tenés capacidad, la persona tiene capital. Se asocian. Qué bueno. Y el negocio comienza a crecer. Y la persona, para salvaguardar y multiplicar el capital que invirtió, comienza a hacer trampas. Comienza a mentir. Comienza a evadir. ¿Y vos qué le estás diciendo ahí? No, esto yo no. Y la persona dice, si no es así, no se puede hacer. Es imposible. Y automáticamente vos quedaste ligado en una alianza en la que la persona está influyendo y vos no podés dejar a la persona en banda. Entonces, ¿qué pasa? Probablemente la persona te va a estar contagiando y te va a estar llevando a un lugar en donde vos no tenés por qué ir. Esa persona es fuerte en sus convicciones porque no conoce a Cristo. Ahora, vos vas a caminar por medio de la fe. Pero lo hace todo el mundo. No se puede hacer si no se miente. No se puede hacer si no se hace trampa. Y ahora vos me hiciste meter en esto y me decís que no. Cuidado con las alianzas. ¿Por qué hay un mandamiento para el pueblo de Dios que no haga alianza con los pueblos de la tierra? Porque los pueblos de la tierra los iban a arrastrar a la cultura de ellos. Ellos no lo iban a arrastrar a Dios. Y ese era, mejor dicho, el problema. Entonces no podían hacer alianzas. Era un mandamiento de parte de Dios. Pero dijimos o hablamos un poquito de la dinámica del engaño, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Estamos acá? Hablamos de la dinámica del engaño, que es lo que nos hace a veces engañarnos a nosotros mismos. La conveniencia, la gratificación. Josué se va a enfrentar ahora a una realidad. 5 reyes de los amorreos se van a confederar para atacar a Josué. ¿Por qué razón? Ve que tiene victoria en Jaí, ve que tiene victoria en Jericó. Ahora, este hombre sigue adelante con el pueblo, Dios está con ellos, nosotros tenemos que pelear de manera tal que no nos estén haciendo añicos. Entonces nos juntamos entre todos. ¿Qué es lo primero que ocurre aquí antes de que haya un engaño? Hay una crisis. Vos no vas a ser engañado cuando estás cómodo, cuando estás bien, cuando tenés todas las cosas bajo control. Vas a ser engañado en medio de una situación de presión, en medio de una crisis. Crisis a la cual se está por enfrentar ahora Josué. Viene de una conquista tremenda. Viene luego de una conquista en Jair.
Ahora el desafío es mucho más grande. Hay nervios, hay tensión. Y aparecen los gabaonitas, que viste, vos decís gabaonita, la palabra gabaonita, vienen todos con ropa vieja. Vos vas a ver en Josué 10:4 que los gabaonitas eran un pueblo fuerte, eran mucho más fuertes que los de Jaí. Entonces probablemente Josué acá ve una conveniencia. Hay un mandamiento de por medio, no hagas alianza. Hay un engaño. Los pueblos de la tierra están disfrazados para que los sentidos perciban algo conveniente. Hay una crisis. Voy a tener que pelear con esto, después voy a tener que pelear con los 5 reyes. Pero también hay una luz roja. ¿No serán ustedes de esta tierra? Lo leímos. Antes del engaño siempre hay una luz roja. Antes de comprarte el auto que vos querés comprar, que no te dan los números, pero que el auto es lindo, adentro tuyo algo dice, che, es demasiado bueno esto. Hay algo acá que no cierra, ¿no? Pero, viste, uno decide seguir adelante. Entonces acá Josué, mediante sus sentidos, percibe una realidad que no es. Sacos viejos que eran un disfraz porque lo envejecieron. Pan lleno de moho que lo habían envejecido a propósito. Sacos de vinos rotos, eran vecinos. Todo era un disfraz y los sentidos de Josué vieron algo que dijo, bueno, vamos a creer en esto. Ellos usaron de sagacidad, de astucia, los engañaron y finalmente, ¿qué es lo que hace Josué? Josué hace un pacto de perdonarles la vida. ¿Y qué sucede después de 3 años, de 3 meses, de 3 días, perdónenme? Josué se da cuenta que había metido la pata. Quebranté el mandamiento de Dios. Hice pacto con el enemigo. No me puedo volver atrás porque juramenté. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estoy complicado? Yo te pregunté en un principio. ¿Alguno sufre consecuencias a veces de haber sido engañado y de atravesar o de traer encima ese tipo de situaciones? ¿Cómo hago para librarme de esto? ¿Cómo hace Josué para librarse de todo esto? Eso lo vamos a dejar para el final. Pero vamos a ver hasta acá que el enemigo lo engañó y que Josué, por no consultar a Dios, por ver una situación de estrés y algo aparentemente favorable, se dio. Eso es un poquito el escenario que el enemigo monta en la vida de cada uno de nosotros. Siempre el enemigo va a querer hacerte ver que él tiene algo mejor que lo que Dios dio para tu vida a través de la palabra de verdad. Siempre va a apelar a tus sentidos como lo hizo con Adán, como lo trató de hacer también con Jesús, para que vos cedas al engaño y abandones la verdad. ¿Cuál es el propósito que tiene el enemigo? El propósito que tiene el enemigo es que vos y el mundo entero se pierdan. Es esclavizar al hombre sin Dios en la mentira, en el engaño, en esa cultura de engaño en la que vivimos hoy. Estamos hablando solamente de engaño, pero si vos mirás un poquito todo el mundo, el sistema y todo lo que nos rodea, vivimos en una cultura de engaño. Cuando te quieren vender un producto, ¿qué hacen? Te engañan. Enfatizan cualidades que no tiene el producto, inventan cualidades nuevas, lo presentan de una manera, tocan determinadas fibras tuyas que haga que vos aceptes el asunto. Vivimos en una cultura de engaño. Vivimos en una cultura de engaño. Pero entendemos que el mundo entero está bajo el maligno y entendemos que el maligno engaña al mundo entero con el fin que el hombre no conozca la verdad. Apela a los sentidos para que el hombre no conozca la verdad. Lo hace idólatra al hombre para que el hombre no conozca la verdad. Cuando digo idólatra, no digo que es un hombre que va a rezar a una estatua. Digo que hace a un hombre que sea o que se forme un Dios según su criterio propio. No quiere un Dios de la verdad, quiere un Dios de sus propios sentidos.
Quiere un Dios que acepte como Él percibe las cosas. Quiere un Dios que le diga, el amigo del que te vende el auto tiene razón, comprate el auto así como está, no le hagas caso al otro mecánico. Quiere un Dios de esas características, que le permita seguir adelante en su forma de ver las cosas y no conforme a la verdad. Hace armar un Dios de su razón. Hablando con un amigo mío, tocábamos un autor de lo cual alguien que no es cristiano, ¿no es cierto?, se inspiraba en este autor era cristiano, se inspiraba en este autor y él tomaba lo que quería tomar. Le digo, pero si este autor es cristiano. No, bueno, pero el que yo te digo que lo toma como referencia a este hombre, él dice que Jesús es algo más. Digo, pero ¿cómo toma la fuente? Digo, y hace lo que quiere y vos también agarrás y hacés lo que vos querés. Digo, te armaste un Frankenstein. Armaste un Dios como vos quisiste armarlo para quedarte cómodo vos. Eso no es Dios, eso es producto de tu imaginación. Entonces el enemigo engaña al hombre con un relativismo que es una sofisticación, que es una misericordia y un amor grande, que todo está bien y que te permite a vos hacer un Dios que te convenga, que finalmente no te conviene, pero un Dios que vos quieras hacerte, que te deje tranquilo, que no te incomode demasiado y que siga atrás tuyo bendiciendo lo que vos haces. El enemigo engaña al hombre a través de la idolatría. La idolatría no es una estatua. Acordate, Corintios, ¿qué pasaba con los corintios? El ídolo no es nada. ¿Qué es? Mi actitud hacia el ídolo. El Dios que yo me hago a mi comodidad. Eso es uno de los engaños del enemigo, para que el hombre no conozca la verdad. Otro engaño del enemigo es que vos estés en el lugar equivocado y no estés en el lugar que corresponde. No me refiero a congregación, me refiero a cualquier cosa. Cuando nosotros vemos la historia de Jesús, nos acordamos del incrédulo. ¿Quién era el incrédulo? El discípulo incrédulo. ¿Quién era? Tomás era el discípulo incrédulo. ¿Qué pasa cuando aparece el Señor en el recinto? ¿Estaba Tomás al principio? No. ¿Por qué no estaba? Su incredulidad lo había llevado a ir por ahí, después se cansó y bueno, voy de nuevo con los muchachos. Y cuando vuelve de nuevo con los discípulos, estuvo Jesús acá con nosotros. No, yo si no le pongo el dedo ahí, no creo. Aparece Jesús. Bueno, Tomás, dale. Dale. Señor mío. Ahora, ¿por qué creíste? La incredulidad, ¿a qué llevó a este hombre? A estar en el lugar equivocado. Cuando Cristo apareció en ese lugar, Él no estaba. Él como discípulo pasa a la historia, pero yo no quisiera pasar a la historia como Gustavo el incrédulo. Y Él pasa a la historia como Tomás el incrédulo. No estaba en el lugar que tenía que estar. Cuando Jesús va con los discípulos al monte, se transfigura, los discípulos vienen bárbaros, son 3 que van con Él, pero ¿qué pasó con el resto que se había quedado? No podían sacar un demonio. En ese momento el Espíritu Santo no estaba presente en cada uno, estaba presente en Cristo. Quienes estaban cerca de Él estaban llenos de Él, pero quienes físicamente estaban alejados no tenían resto desde sí mismo para hacer la obra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos escapamos del lugar que tenemos que estar? Cuando Dios habla, cuando Dios acentúa la voluntad, no es un lugar físico, es el lugar que Él señaló para tu vida, el lugar de su perfecta voluntad. En trabajo, en matrimonio y en todas las cosas. Muchas veces nosotros buscamos a Dios en el lugar físico, pero lo tenemos que buscar en su aprobación para con nuestra vida. Ese es el lugar de Dios. A veces las iglesias o las congregaciones, vamos a lugares que tenemos todo lo que naturalmente uno quisiera tener.
Pero ese es el lugar en donde vos vas a crecer. Es ese el lugar en donde la palabra de Dios va a tocar tu vida, donde vos vas a ser asistido en el proceso que el Espíritu Santo tiene para vos. Pero está lindo, está más cerca de casa. El enemigo utiliza el que no estés en donde Dios determinó para tu vida. No son generalidades. Así como tenemos que buscar el consejo de Él, tenemos que buscar también el lugar de Él para nuestra vida y en todo lo que hacemos. Porque donde Él señala, Él bendice. Donde es el lugar de Él, los recursos de Él, todos los recursos están preparados para nuestra vida. Pero si estamos en el lugar equivocado, lamentablemente vamos a estar en esterilidad interior, esterilidad material, porque es una manera en la que el Señor prepara, ¿para qué? Para que lo busquemos y podamos estar en donde tenemos que estar. ¿Se entiende? Muy bien. El enemigo va a intentar separarte de la vid. ¿Por qué razón? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Muchas veces consideramos, o el enemigo alimenta nuestros sentidos para que nosotros determinemos los caminos por donde tenemos que ir. Para que nosotros directamente consideremos, no necesitamos ni buscar, ni orar, ni nada, porque ya sé lo que Dios quiere de mi vida. Y la realidad que no es tanto lo que tengo que hacer, sino cómo lo hago. Moisés tenía que libertar a su pueblo, pero tardó 40 años en entender cómo. Tuvo que vaciarse de sí mismo hasta hacerse completamente dependiente, y una vez que fue dependiente, unido de la mano de Dios, pudo hacer lo que hizo, haciendo obras extraordinarias para ser liberado. Nosotros podemos hacer un montón de cosas en nuestra cualidad natural, pero si estamos separados de la vid, no hay vida en lo que hacemos. No hay vida en tus palabras, no hay vida en tus actos, no hay vida en tu predicación, no hay vida en tu oración. Y la gente te va a decir, qué lindo que hablas, qué lindo que te comportás, pero no va a ser contagiado por la vida de Cristo. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Hacer algo que provoque un resultado visible no es necesariamente hacer la voluntad de Dios. Cuando hago la voluntad de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Hay vida. Yo puedo llenar se puede llenar este lugar de personas que jamás son salvadas. Y puede venir un pequeño grupo de personas que entienden el mensaje del Evangelio, que se arrepienten, aceptan a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, nacen de nuevo y resucitan de muerte a vida. ¿Qué es lo aceptable delante de Dios? Que la vida de Cristo se derrame. Y eso solamente puede estar cuando estamos unidos a la vid. ¿Qué es lo que va a hacer el enemigo? Te va a separar de la vid. ¿Por qué? Separado de él, nada puedes hacer. Por más que te esfuerces, por más que hagas, separados, nada. ¿Cuántas personas se separan en el sentido de la obediencia? El Señor les está marcando algo pequeñito, pero no están dispuestos a eso. Ahora, están dispuestos a grandes y tremendas cosas, pero no a eso pequeñito. Eso pequeñito hace que nos separemos. Hasta que eso pequeñito no sea resuelto, todo el resto no sirve. Porque para Dios no es un asunto de resultados. Para Dios es un asunto de obediencia y de querer hacer su voluntad. El enemigo va a intentar separarte. Eso es otro engaño. ¿Cómo lo hizo con Josué? Apelando a sus sentidos, a su conveniencia, y el enemigo vino disfrazado para que él pudiera pisar el palito. ¿Por qué? Porque no consultó a Jehová. Quien está unido a Dios, consulta a Dios. Amén. Cuando nosotros somos engañados, cuando nos distraemos. La vida espiritual amerita que de manera continua nosotros estemos despiertos. Lo vemos a Pedro, lo vemos al resto de sus discípulos en el último momento. ¿Cuál es el momento crucial? El último momento que él está con sus discípulos. ¿Qué le dice a sus discípulos? Chicos, oren. La carne
es débil, el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Oren para no entrar en tentación. Jesús va y se pone a orar en presencia del Padre. Vuelve nuevamente, ¿cómo están los discípulos? Dormidos. Y eso lo hace 3 veces. Cuando viene el momento de la prueba, ¿qué pasa con los discípulos? No la pueden enfrentar, huyen. Estaban distraídos, estaban dormidos. El adormecimiento espiritual se produce cuando yo pierdo de vista a Cristo. Volvemos de nuevo, nuestro camino es un camino de fe, no es un camino religioso, no es un camino de ley, es un camino de fe. Y cuando yo pierdo de vista al autor y consumador de la fe, de la misma manera que Pedro caminó por las aguas y se hundió cuando vio la tempestad, vos y yo también nos hundimos cuando perdemos de vista a Cristo. Nos distraemos y sacamos nuestra vista de Él y ponemos nuestra vista en otro lado. Y ahí es donde nos hacemos susceptibles al engaño del enemigo. Cuando nos distraemos, dejamos de mirar a Cristo. Cuando nos distraemos, quitamos nuestro corazón de Él y lo empezamos a llenar con otras cosas. Y sabemos que el corazón renovado es el que responde a Dios, pero el corazón natural, ¿qué pasa? Es engañoso, dice la palabra de Dios. Cuando cargo mi corazón de otras cosas, yo me voy a dirigir a esas cosas. Yo a veces hablo con gente cristiana, me hablan de cualquier otra cosa que no sea y que no es Cristo. No te voy a decir que vamos a hablar de la mañana a la noche y todo el santo día, pero una vez háblame algo de Cristo. No me hables del auto que te compraste, de dónde vas a ir de vacaciones, de todo. Está todo muy lindo, pero háblame qué es lo que te habló Cristo. ¿Qué está haciendo el Señor en tu vida? ¿Para dónde te lleva el Señor? No, no existe eso. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque la realidad no se puede fingir. Cristo no está en el corazón porque la persona está distraída. Y si Cristo no está en el corazón hay otra cosa. ¿Y qué hay en el corazón? Y escuchar lo que habla la boca. Eso es lo que hay en el corazón. Cuando me distraigo, mi corazón se carga del mundo, de la glotonería del mundo, como dice el apóstol. Y la realidad es que yo voy a buscar aquello que quiero. Me voy a dirigir hacia lo que quiero y voy a tomar la forma de lo que quiero. Eso pasa cuando estoy distraído. Pierdo de vista a Cristo. Cargo mi corazón con lo que no corresponde. Y me olvido de la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Josué? El Señor le dio un mandamiento. Apeló a sus sentidos, consideró la conveniencia. Se olvidó de la palabra de Dios. Si él hubiera consultado, si él hubiera seguido un poquito ese pensamiento, ese hilito, ¿no? Que dice, ojo Josué, con lo que, mirá que esto no está del todo claro. Si realmente hubiera sido fuerte el sentido, no quiero quebrar la palabra del Señor en mi vida, las cosas hubieran sido distintas. A veces en un momento de búsqueda, el Señor me habla. ¿A cuánto les habló el Señor en momentos de búsqueda? Y te da palabra. ¿Y qué quiere decir que te da palabra? Quiere decir que el Señor revela su palabra a tu vida y vos te identificás con eso. Pero después, ¿qué pasa? Vienen las dificultades de la vida, vienen las conveniencias, vienen las oportunidades de placeres, vienen las crisis. Y me olvido de lo que Dios me habló. Cuando Dios habla, Dios cumple. Cuando Dios habla, es para que esa palabra que te dio comience a hacer camino en tu vida. Para que en el momento de dificultad hagas prevalecer esa palabra antes que la dificultad propiamente dicha. A veces como que siempre estamos en el mismo lugar, ¿viste? O sea, llegamos a un punto y ahí, nos caemos de nuevo. Pero si Dios ya nos habló, pasemos ese bache con la palabra que Dios nos dio. No te olvides de lo que Él te dijo. ¿Qué pasó con los discípulos? Se olvidaron todo lo que el Señor les dijo. Menos María. ¿Qué hace María? No se queda en el recinto con todos los demás. Va a buscar al Señor al sepulcro. ¿Por qué? Porque el Señor habló. Y si el Señor habló, el Señor tiene que cumplir.
Y bueno, pero ya está, ya lo vimos, que lo crucificaron. Pero él dijo que resucitaba. ¿Qué hacemos acá en el recinto? Vamos al sepulcro a ver si está, y por supuesto no está, porque había resucitado. Ahora, ¿qué pasa? Cuando va María nuevamente y le cuenta todo, no cree nadie. Pero si él habló, pero si él dijo una palabra para tu vida, que hoy no se esté cumpliendo completamente, no quiere decir que no esté en el proceso de cumplimiento. Vos tenés que estar parado ahí. Vos no tenés que permitir que el engaño te corra de la palabra de Dios, porque finalmente eso es el engaño el que va a tratar de moverte de la verdad de Él. No te olvides de lo que Dios te habló. El enemigo te va a tratar de hacer olvidar, como trató de hacer olvidar a Adán, como trata de hacer olvidar tu vida, mi vida. No te olvides de lo que Él te habló. Amén. Y finalmente, tenemos que considerar una verdad que es la que a menudo dejamos de lado. Somos débiles. En nuestra naturaleza no mora el bien. Nuestra naturaleza es una naturaleza fallada. No mora el bien. ¿Qué quiere decir que es fallada? Está inclinada al mal. Por eso somos susceptibles al engaño. Porque antes que la verdad preferimos algo que sea agradable y conveniente antes que la verdad. Valoramos más esto que apela a nuestros sentidos que la verdad que es el todo. Eso es nuestra naturaleza. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta? No se manifiesta en, ay, soy débil. Se manifiesta en la autosuficiencia. Su mayor expresión la tiene cuando vos menos creés que lo necesitas a Dios. Y la realidad es que lo necesitas completamente. Alguna cosa pequeñita que no funciona en tu vida, se terminó. Yo estoy seguro por el trabajo que tengo, y te echaron del trabajo y se terminó. Yo estoy seguro por la salud que tengo, te agarró un infarto, una ACV, fuiste. Ahora, ¿cómo llegamos a los pies de Cristo? Llegamos en fortaleza. Porque cuando algo en nuestra vida es tocado, ¿cómo venimos? Señor, te necesito. Y eso es fortaleza. Debilidad es cuando me la creo. Es al contrario. Porque eso es algo que tenemos que entender, que en el reino de los cielos los códigos son inversamente proporcionales. Lo que acá es mucho, allá es poco. Lo que allá es poco, acá es mucho. Y eso es en lo que tenemos que renovarnos en el espíritu de la mente, como dice el apóstol Pablo, para no ser engañados. Porque el enemigo que te hace, te da todo lo que este mundo valora, pero que no tiene valor en el reino, para que vos te sigas apartando de la verdad. Tengo que entender qué es fortaleza y qué es debilidad. Fortaleza no es la persona que parece que es imparable. Fortaleza es aquel que tiene control de sí mismo. Fortaleza es aquel humilde de espíritu. Ese es el fuerte, ese es el aprobado delante de Dios. Porque su fuerza está en el Señor, mientras que el otro tiene su fuerza en algo fallado, en sí mismo. Y cuando viene el momento de la prueba, esa casa se cae porque no tiene fundamento. Nosotros valoramos una fortaleza que es debilidad a veces y no valoramos la fortaleza verdadera que es el espíritu rendido a Dios. El humilde de espíritu, el pobre de espíritu. El pobre de espíritu no es el desgraciado. Ese no es el pobre de espíritu. El pobre de espíritu es, Señor, si vos no lo hacés, no se puede. Señor, si vos no abrís la puerta, yo no paso. Señor, si vos no me decís a mí, yo no me animo porque sé que con mis fuerzas no puedo. Eso es ser humilde de espíritu, aunque a veces suene a orgullo. Pero a veces hay más orgullo en la falsa humildad que en la fortaleza de espíritu. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta, porque yo la verdad no quiero ser engañado. ¿Vos? Pero yo te dije que para cerrar, te iba a contar cómo resolvió Josué el asunto, porque quedó de alguna manera pegado con los gabaonitas.
Como muchas veces cuando el engaño acontece en nuestra vida, pisamos el palito de alguna manera y quedamos enganchados con las consecuencias del engaño. ¿Qué fue lo que hizo Josué? Josué agarró a los gabaonitas y le dijo, bueno muchachos, ustedes de aquí en adelante van a ser siervos en el tabernáculo de Jehová. Son los que van a traer la leña, son los que van a traer el agua. Ustedes van a servir a Dios. Esto es muy importante porque esta situación no lo llevó a Josué a ser un esclavo de su fracaso, sino lo que hizo Josué, pese a haber sido engañado, fue tomar el fracaso y llevarlo al gobierno de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Probablemente muchos de nosotros en algún momento nos hemos equivocado. Y esas consecuencias todavía siguen en nuestra vida y siguen queriendo gobernar, apareciendo en cada momento, fracasaste, te engañaron, engañaste. Y la realidad es que eso a mí no me deja seguir adelante, no me permite seguir en libertad adelante. Pero ¿cómo puedo hacer con todo eso? De la misma manera que hizo Josué. Es cierto, fui engañado, es cierto, tropecé, pero también es cierto que Dios es capaz de hacer nuevas todas las cosas, y también es cierto que esta debilidad, en vez de utilizarla para que mi vida sea detenida, la puedo utilizar para gloria completa de Dios, porque en la debilidad se fortalece el poder de Dios. Entonces, cuando soy débil, dice el apóstol, soy fuerte, y sacaron fuerzas de la debilidad. ¿Sabés lo que pasó después con Gabaón? Fue una ciudad sacerdotal. ¿Sabés qué pasó con Gabaón? El arca de Jehová descansó en el tiempo de Saúl y parte del tiempo de David en Gabaón. ¿Sabés dónde el Señor le habló a Salomón? En Gabaón. Todo resultó para gloria de Dios. La mayoría de los hombres de Dios cometieron errores, fueron engañados por el enemigo. Abraham, Ismael, David, Betsabé. Y la mayoría de los hombres de Dios en algún momento ocurrió algo así. Pero ellos se levantaron nuevamente y tomaron esa debilidad, ese fracaso, y lo pusieron al servicio de Dios. Se hicieron más cautos, se hicieron más sabios, pudieron enseñar a su posteridad, y ellos crecieron y completaron el propósito de Dios. No dejes que ningún fracaso te aplaste. No dejes que si fuiste de alguna manera víctima del engaño, eso hunda tu vida. Josué no lo permitió. Llevó todo eso a que sirviera para gloria de Dios. Y vos también lo podés hacer. Amén. Vamos a ponernos de pie.